El calor en la casa no venía solo del verano. Había un tipo de bochorno espeso que se quedaba pegado a las paredes, en el aire, en las palabras que no se decían. Clara, con 6 meses de embarazo, seguía sirviendo el café en las mañanas como si nada pasara, como si la rutina pudiera tapar el hueco que se abría más y más cada día. Martín, su marido, llegaba tarde, se encerraba en el baño y apenas decía un «gracias» cuando ella ponía la comida en la mesa. A veces soltaba frases que parecían chistes, pero dolían como cuchillos. «Vas a parir una pelota si seguís comiendo así», o «te pusiste insoportable desde que estás embarazada, ¿no?». Ella se reía bajito, porque llorar ya no tenía sentido. Cada día anotaba mentalmente un nuevo comentario que guardaba como una espina, y aunque sus amigas le decían que se veía radiante, ella sentía que se apagaba por dentro. Cuando le contó que estaba embarazada, esperaba un abrazo, una sonrisa, algo. Pero él solo se frotó la cara con las manos y murmuró algo como «¿otra vez esto?», antes de salir a fumar. No era el primer intento de ser padres, pero sí el primero que seguía adelante. Clara decidió continuar con el embarazo pese a todo, y cuando se lo dijo con firmeza, él apenas la miró y después la empujó. No fue un empujón brutal, pero fue suficiente para que ella retrocediera 2 pasos y sintiera un nudo helado en el estómago. Se quedó ahí de pie, con la mano en la panza, mientras él se iba a encender otro cigarro como si nada. Ese gesto, ese contacto, cambió todo. El miedo que le entró no fue solo por ella, fue por el bebé, que ya sentía moverse cada día. Por primera vez, pensó, esto no está bien, esto es peligroso. Y no solo por lo que pasó, sino por lo que podía pasar. Esa noche, Clara no durmió. Tenía la mirada fija en el techo, contando los segundos entre cada latido fuerte que le retumbaba en el pecho. Le dolía el cuerpo, pero más le dolía el alma. El golpe no había sido fuerte, pero el impacto emocional fue como un terremoto. Recordaba cada gesto de Martín, cada vez que levantó la voz, cada mirada de desprecio camuflada de cansancio. El miedo se le metió en la piel. Imaginó su vientre chocando contra la mesa, el bebé ahí adentro, sin entender, tan frágil. Sintió un espasmo en el vientre y se incorporó de golpe. «Por favor, no ahora», susurró temblando, llevándose las manos al estómago. No podía respirar bien. Su corazón latía como si quisiera salirse, y una lágrima le cayó por la mejilla sin permiso. No era solo dolor físico. Era una sensación de estar completamente sola en medio de un abismo. Cuando logró calmarse un poco, caminó al baño, arrastrando los pies. Se miró en el espejo y no se reconoció. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida y una expresión que no había visto nunca en su rostro. Ahí entendió que algo se había roto, y no era solo la confianza, era ella misma. Al salir del baño, notó que Martín estaba en la sala, viendo televisión como si no hubiera pasado nada. Ni una disculpa, ni una mirada. Solo el ruido del televisor y el sonido del hielo en su vaso de whisky. Clara se detuvo en el pasillo, apretó los labios para no llorar y se abrazó a sí misma. Sentía que dentro de su cuerpo había un grito mudo, una súplica, un gemido interno que no sabía cómo expresar. Todo temblaba. Ella temblaba. Y él simplemente estaba ausente. Como si lo que había hecho no tuviera peso. Como si su miedo no existiera. El día siguiente fue una coreografía absurda de silencios. Martín se fue temprano, sin decir adiós. Clara se quedó sentada en la cama, con las sábanas arrugadas bajo el cuerpo, y una sensación de náusea que no tenía nada que ver con el embarazo. Todo en ella era confusión. ¿Lo quería? ¿Lo odiaba? ¿Podía amar a alguien que le daba miedo? A lo largo del día repasó 1000 veces lo que pasó. Se preguntaba si había exagerado, si había hecho algo para provocarlo. La duda le carcomía el alma. Pero entonces pensaba en su bebé.
en esa pequeña vida que crecía dentro de ella y que ya era su prioridad. Cada vez que Martín reía en la casa, ella se tensaba. Cada vez que la tocaba, aunque fuera con suavidad, sentía un escalofrío. ¿Será siempre así?, se preguntaba, con una mezcla de tristeza y desesperanza que la dejaba muda. Esa noche, mientras se lavaba los dientes, miró su reflejo y dijo en voz baja: «Tengo que pensar con la cabeza, no con el corazón». Pero sabía que no era tan fácil. El corazón todavía latía por él, aunque estuviera lleno de miedo. Al día siguiente, decidió pedir turno con su obstetra. No le contó toda la verdad, solo dijo que había tenido contracciones y sentía un malestar persistente. En el consultorio, mientras el médico revisaba su historial y la ecografía, ella intentaba contener el llanto. «Estás muy tensa, Clara. ¿Pasó algo en casa?», preguntó él sin levantar la voz. Ella negó con la cabeza rápido, como si temiera que su gesto revelara demasiado, pero el doctor insistió: «Cualquier alteración emocional puede afectar directamente al bebé. Necesitas calma, descanso y un entorno seguro. Esto no es solo físico, es emocional». Sus palabras fueron como un baldazo de verdad. Clara salió del consultorio con una receta en la mano y una decisión gestándose en el corazón. Esa tarde, al llegar a casa, Clara se encerró en el baño con su celular y buscó en foros de embarazadas. No para consejos médicos, sino para confirmar que no estaba loca. En uno de los hilos más comentados, leyó: «Mi marido me quitaba toda la alegría del embarazo, hasta que un día me empujó y entendí que era yo o él». Esa frase le hizo un nudo en la garganta. Había otras mujeres contando historias tan parecidas a la suya que parecía estar leyendo su propio diario. Una habló de cómo su esposo le revisaba el celular cada noche. Otra contó que su pareja se reía de su cuerpo embarazado. Otra dijo que él le había dicho que el bebé era una carga innecesaria. Clara sintió que no estaba sola, que su dolor tenía nombre, que lo que vivía era real y tenía eco en muchas otras. Ese descubrimiento no la salvó, pero fue el primer hilo de cordura al que pudo agarrarse. Días después, mientras ordenaba ropa del armario, encontró una chaqueta femenina con perfume que no era suyo. El corazón se le fue a la garganta. Revisó bolsillos, el celular, y se topó con un mensaje corto en la pantalla bloqueada. «¿Vas a poder salir hoy sin que ella sospeche?». Sintió una punzada en el estómago, no de celos, sino de traición fría. El mundo se volvió borroso por un segundo. Lo peor no era que él la engañara, era que lo hiciera justo ahora, cuando más vulnerable estaba. Y lo más doloroso fue ver que quien le mandaba los mensajes era su cuñada, la hermana de Martín, esa que siempre le sonreía con lástima, que la abrazaba demasiado fuerte en las reuniones familiares. Clara tragó saliva. La cabeza le daba vueltas, pero no lloró. Se sentó en la cama, acarició su vientre y susurró: «Esto no se queda así, mi amor, no se queda así». Las noches se volvieron un castigo lento. Clara dormía poco y hablaba menos. La casa estaba cada vez más silenciosa, pero no era paz, era vacío, un silencio que dolía en los huesos. Martín seguía entrando y saliendo como si fuera el único dueño del tiempo. A veces le hablaba con indiferencia, otras con una falsa ternura que la confundía más. Ella ya no respondía mucho. Las palabras se le habían secado. Lo único que le quedaba era el sonido del reloj de pared y el leve movimiento del bebé que, como si sintiera su dolor, se movía con fuerza en algunos momentos. En la oscuridad pensaba en cómo había llegado ahí, cómo se había perdido a sí misma sin siquiera darse cuenta. Recordaba los primeros años con Martín, cuando él la hacía reír, cuando ella creía que tenerlo era un premio. Pero ahora era otra cosa, un muro, una herida abierta que no dejaba de sangrar. Y así, sin hacer ruido, empezó a reconstruirse desde adentro. Llamó a una psicóloga sin decirle nada a nadie.
La primera sesión fue llorar en silencio. La segunda, comenzar a contar pedacitos. En cada encuentro iba soltando peso, no para justificarlo a él, no, para entender cómo había permitido tanto, cómo había dejado que le robaran el brillo. A escondidas, empezó a escribir lo que sentía en un cuaderno viejo. Cada página era una descarga, una trinchera emocional. Y entonces, una tarde frente al espejo, lo decidió. Se amarró el cabello largo, ese que Martín tanto elogiaba, y que ella había mantenido intacto por años, y fue a la peluquería. No pidió consejo, no mostró dudas, solo dijo, todo fuera, lo más corto que puedas. Cuando vio su reflejo con el nuevo corte, no se reconoció, pero le gustó. No era la mujer que Martín había moldeado. Era alguien que estaba saliendo del cascarón. Por primera vez en mucho tiempo sintió un leve soplo de libertad. Desde ese día, todo lo que hizo fue en silencio. Sin anunciar nada, empezó a armar una pequeña maleta con documentos importantes, algo de ropa, dinero escondido entre libros viejos. Era como preparar un escape, pero sin que se notara en el ambiente. Cada movimiento era pensado, medido, como una coreografía secreta. Martín no sospechaba nada. Seguía en su mundo, creyendo que ella seguía atrapada, rendida, sumisa. Clara, en cambio, se sentía más despierta que nunca. Miraba las cosas de la casa con otros ojos. La lámpara del comedor que una vez eligieron juntos, el sillón donde él dormía después de las peleas, la foto enmarcada de su boda. Nada de eso le hablaba de amor, solo de rutinas que ocultaban abusos, y cada vez que sentía la patadita de su bebé, reafirmaba su decisión. No podía permitir que esa criatura creciera viendo a su madre destruida. El momento llegó sin aviso, una reunión familiar, con todos sentados en la mesa, hablando de cualquier cosa. Martín, en tono burlón, soltó un comentario sobre cómo Clara se había puesto más loca desde que quedó embarazada. Algunos rieron incómodos, otros bajaron la mirada. Ella no dijo nada. Lo miró fijo, con una calma helada que lo hizo bajar la voz al instante. No necesitó gritar. Su silencio hablaba más fuerte. Terminó de comer sin apuro, limpió su plato y se levantó. En el bolso llevaba los papeles médicos, copias de los mensajes del celular y algunas fotos de los moretones que alguna vez supo disimular con mangas largas. No dijo nada más, pero antes de salir de la casa, dejó sobre la mesa el sobre con toda esa verdad. Luego se fue caminando despacio con la espalda recta y una fuerza que nadie le conocía. Atrás quedó el murmullo, las miradas cruzadas y un Martín paralizado sin entender qué acababa de pasar. Las horas siguientes fueron un remolino. Martín la llamó 10 veces, luego 20. Después dejó de insistir. Clara apagó el teléfono y lo guardó en el cajón de la mesita del refugio, donde se alojaba temporalmente. Una amiga de la infancia le había conseguido el contacto de una casa de mujeres. El lugar era modesto, pero se sentía seguro. Allí, entre otras historias rotas, Clara encontró el silencio que sí curaba. Un silencio distinto al de su casa. Este no pesaba, este sanaba. A veces lloraba sin hacer ruido, abrazada a su vientre. Otras simplemente miraba por la ventana. No necesitaba hablar mucho. Bastaba con existir sin miedo. Cada día escribía una frase nueva en su cuaderno. La de esa mañana fue: hoy elegí seguir viva, sin miedo, por mí, por él. El día del parto llegó sin dramatismo, pero con una tensión interna que le recorría todo el cuerpo. En el hospital la recibieron con amabilidad, sin preguntas dolorosas. Estaba sola y no quiso que nadie la acompañara. Pero cuando ya estaba con dolores fuertes, una enfermera entró rápido a la sala. «Tu marido está aquí, pregunta por vos». Clara no respondió. Solo cerró los ojos. Lo imaginó del otro lado de la puerta, nervioso, tal vez arrepentido, pero no lo quiso cerca. «No lo dejen entrar», dijo,
con una firmeza que sorprendió incluso a la enfermera. Y cuando tuvo a su bebé en brazos por primera vez, algo dentro de ella se rompió, y al mismo tiempo, algo nació. No fue un llanto escandaloso, fue una lágrima silenciosa que bajó por su mejilla mientras acariciaba esa cabecita tibia. Ahí, sin testigos, entendió que no estaba sola, que nunca más estaría sola, porque ahora tenía un motivo que iba más allá del dolor. Tenía amor, el verdadero, el que construye, no el que destruye. Los días siguientes al parto fueron una mezcla extraña de ternura y resistencia. Clara se movía lento, todavía con el cuerpo adolorido, pero con una determinación nueva. No dejó que Martín se acercara. No contestó mensajes ni devolvió llamadas. Cada sonido del teléfono era un eco lejano de un pasado que ya no le pertenecía. El hospital le ofreció apoyo psicológico y una trabajadora social que le ayudó a armar un plan para los próximos meses. Ella aceptó todo, no por debilidad, sino porque entendía que aceptar ayuda no la hacía menos fuerte. En las noches, con su hijo dormido en el Moisés prestado, se sentaba en la orilla de la cama, respiraba profundo y pensaba, esto también va a pasar, pero yo voy a seguir. Poco a poco la vida empezó a tomar otra forma. Pequeños pasos, tomar café con una vecina, aceptar una videollamada de su prima, retomar el gusto por dibujar en una libreta. Clara no volvió a su casa. Alquiló una habitación en otra zona, con ayuda de un subsidio. Vendió unas joyas que tenía guardadas y con eso compró lo justo para empezar de cero. Una cuna, algunas ropas, un termo nuevo. Empezó terapia continua, 2 veces por semana. Cada sesión era una limpieza interna, un redescubrimiento, y aunque tenía miedo, porque lo tenía, no se había ido del todo, también sentía una especie de alivio. Ya no vivía con un hombre que le gritaba, ya no sentía el peligro al respirar. Y eso, aunque parezca poco, era muchísimo. Era sobrevivir, era empezar a vivir. Una tarde cualquiera, mientras doblaba ropita del bebé, recibió un mensaje de un número desconocido. Era una foto, ella, sentada en la sala del refugio, mirando por la ventana. Abajo, un texto frío. Ya sé dónde estás. El corazón se le detuvo por un segundo. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y el estómago se le revolvió. No necesitaba el nombre. Sabía que era Martín. Había roto el silencio, había cruzado una línea, pero Clara no lloró, no tembló como antes. Respiró hondo, acarició la cabeza de su hijo y marcó el número de su abogada. Quiero una orden de restricción. Ya mismo. Esa noche no durmió bien, pero no por miedo, sino por la tensión de saber que ahora ella tenía voz, que iba a usarla, que no iba a esconderse más. Pasaron unas semanas. El bebé crecía sano y Clara se movía con más agilidad, como si el cuerpo respondiera a la nueva fuerza que brotaba de su interior. Un día, al salir de una sesión de terapia, se cruzó con Martín en la calle. Él venía solo, sin prisa, con la cara demacrada y los ojos como pozos vacíos. Se detuvo al verla y por un instante el mundo pareció congelarse. «Clara, yo solo quería hablar», murmuró sin convicción. Ella lo miró, fija, sin miedo. Él estiró una mano, buscando el viejo reflejo de acercarse, pero ella no se movió. Su silencio era una pared, una barrera invencible. Martín bajó la mano, confundido. «¿No vas a decir nada?», insistió, y Clara, con voz suave pero firme, dijo: «Ya lo dije todo cuando me fui». Luego caminó sin mirar atrás, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que ya no arrastraba cadenas, solo pasos, propios, libres, decididos. Martín no se dio por vencido. Durante semanas intentó acercarse de 1000 maneras. Cartas dejadas en la portería, flores con notas absurdas, mensajes donde mezclaba culpa con seducción. En uno de ellos escribió: «Te extraño, no soy nada sin vos ni sin el nene». Clara los leía, uno por uno, no por esperanza, sino por precaución.
estudiaba cada palabra como si fuera una amenaza disfrazada. Sabía que no era amor lo que lo traía de vuelta, sino la herida en su ego, el control perdido, el espejo que ya no lo reflejaba. Y mientras él se desgastaba intentando manipular su regreso, ella se fortalecía en el silencio. Guardaba cada carta en una carpeta, sin responder. Cada flor que llegaba la tiraba al tacho sin dudar. Ya no necesitaba demostrar nada. Su vida, su paz, eran prueba suficiente. Un día, en una reunión en el centro de apoyo, compartió su historia con otras mujeres. No para buscar lástima, sino para liberar peso. Contó del empujón, del miedo, del parto en soledad, de la mirada vacía de quien alguna vez creyó amar. Y al terminar, hubo silencio. No de incomodidad, sino de respeto. Una mujer mayor, con voz temblorosa, se acercó y le dijo: «Gracias. Tu historia me dio valor para salir también». Clara sintió un nudo en la garganta. No era solo sobreviviente, era espejo, era faro. Esa noche, al volver al pequeño departamento donde vivía con su hijo, lo acurrucó contra su pecho y le susurró: «Nunca más vamos a tener miedo, nunca más». Afuera, el mundo seguía igual, pero dentro de ella, todo había cambiado. Y aunque el camino todavía era largo, ya no estaba perdida. Ahora sabía hacia dónde iba. Con el paso de los meses, Clara reconstruyó una rutina nueva. Nada lujosa, nada extraordinaria, pero suya. Se levantaba temprano, preparaba la mamadera, ponía música bajita mientras limpiaba y aprovechaba cada siesta del bebé para estudiar online cursos de asistente administrativa. Nunca había trabajado fuera de casa y al principio el miedo la paralizaba. Pero cada módulo que completaba era como un ladrillo más en la nueva casa interna que estaba levantando. Se miraba en el espejo con ropa sencilla, sin maquillaje, y se decía: «Así, sin adornos, me reconozco». No era la mujer de antes. No quería serlo. Había algo en la simpleza de su vida actual que le daba más dignidad que todos los «te amo» vacíos que recibió durante años. Martín seguía rondando como un fantasma torpe. A veces, alguien le contaba que lo habían visto llorando en un bar, hablando de Clara como si fuera la culpable de su miseria. Ella se volvió fría, me cerró la puerta en la cara, decía. Ella solo sonreía al escuchar esas frases. Ya no se defendía, no lo necesitaba. Quien quiera entender, que entienda. No le debía explicaciones a nadie. Guardaba silencio, pero no por miedo, sino por poder. Había descubierto que su fuerza no estaba en gritar lo que vivió, sino en vivir mejor, en caminar con el cochecito por la calle sin apuro, en mirar de frente, en dormir tranquila. Cada cosa pequeña era una victoria. Cada día que pasaba sin volver atrás era una forma de justicia. Silenciosa, sí, pero rotunda y definitiva. Un día, mientras organizaba papeles en un cajón, Clara encontró una foto vieja, ella y Martín en la playa, sonriendo, con los dedos entrelazados. Por un segundo, algo en su pecho se apretó, no por amor, por memoria, por lo que creyó que era y nunca fue. Se quedó mirando la imagen en silencio, luego la rompió en dos, no con rabia, sino con firmeza. Como quien corta una cuerda que ya no sostiene nada. La tiró al tacho sin mirar atrás. Ese gesto simple y sin testigos fue más liberador que 1000 discursos, porque no necesitaba guardar pruebas de lo que ya no quería recordar. Su presente era mucho más claro, más liviano, y eso era todo lo que importaba. Con el paso del tiempo, Clara empezó a ser reconocida en su barrio por otras madres. Algunas le pedían consejos, otras simplemente se sentaban junto a ella en la plaza y hablaban de cosas simples: pañales, vacunas, sueños truncados. Sin proponérselo, se volvió un referente silencioso. Una mujer que no hablaba mucho de su pasado, pero cuya presencia transmitía algo difícil de explicar: entereza. Un día, una joven embarazada, con cara de susto, se le acercó y le dijo:
Me contaron tu historia. ¿De verdad se puede salir? Clara no respondió con frases heroicas ni palabras grandes. Solo la miró a los ojos, acarició la cabeza de su bebé dormido y dijo despacio: sí, pero hay que empezar por creer que mereces algo mejor. La joven asintió, con lágrimas contenidas, y en ese instante Clara supo que su dolor no había sido en vano, porque a veces sobrevivir también es sembrar. Martín apareció una última vez. Tocó la puerta del departamento una mañana sin avisar. Clara lo vio por la mirilla y dudó por un segundo. Luego abrió. No por debilidad, por cierre. Él estaba demacrado, con barba descuidada y ojeras profundas. En la mano llevaba una bolsa con juguetes y un paquete de pañales. Vine a ver a mi hijo y a pedirte perdón. Clara no lo dejó pasar. Se paró en el umbral firme. Lo podés ver, pero no vas a entrar. Y lo del perdón no es para mí, es para vos mismo. Yo ya no cargo con eso. Él bajó la mirada, apretó los labios, quiso decir algo más, pero se contuvo. El silencio entre los dos era grueso como el concreto. No hubo gritos ni insultos, solo una calma tensa, donde cada palabra tenía peso. Clara bajó al bebé en brazos, sin miedo, y se lo mostró desde la puerta. Martín lo miró con una mezcla de ternura y culpa. «Se parece a vos», murmuró con voz quebrada. Clara lo observó un instante, sin emoción. «Sí, y eso es lo mejor que le pudo pasar». Luego subió al niño de nuevo y cerró la puerta con suavidad. No con violencia, con convicción. Del otro lado, Martín se quedó quieto, sin saber si llorar, golpear o marcharse. Y ella, apoyada contra la puerta cerrada, respiró hondo. No temblaba, no lloraba, solo respiraba. Porque sabía que ese momento, ese acto simple de no abrirle más espacio en su vida, era el verdadero final. No necesitaba más palabras, no necesitaba explicaciones. Había aprendido a elegir la paz, aunque doliera, aunque costara, porque ahora, por fin, era dueña de su historia. Esa noche, después de acostar al bebé, Clara se sirvió una taza de té y se sentó junto a la ventana abierta. El viento movía las cortinas con suavidad, como si la acariciara. En su cuaderno escribió, sin pensar demasiado: «Hoy cerré una puerta, no con llave, sino con alma». Luego se quedó mirando las luces lejanas de la ciudad, en paz. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de estar alerta. No esperaba gritos, no vigilaba el celular, no calculaba cada palabra. El silencio era limpio, sereno, y en medio de ese silencio se dio cuenta de algo. Ya no soñaba con volver a ser quien era antes. Soñaba con ser quien estaba empezando a ser ahora, sin miedo, sin culpa, sin él. Las semanas siguientes fueron una etapa de florecimiento lento. Clara retomó su curso online, hizo una entrevista virtual y consiguió un pequeño empleo como asistente en una oficina vecinal. No era mucho dinero, pero era suyo. Era la prueba de que podía sostenerse, aunque fuera con esfuerzo. Volvió a sonreír más seguido, a hablar con más confianza. Hasta su cuerpo parecía distinto, más erguido, más firme, como si su piel recordara que podía sostenerse sola. A veces, en medio del trabajo, pensaba en todo lo que había vivido y se sorprendía de haber salido entera, no ilesa, pero entera. Y eso era más que suficiente, porque entendió que sobrevivir no es salir sin cicatrices, es aprender a llevarlas con dignidad. Un sábado cualquiera, mientras paseaba con el cochecito por una feria de barrio, se cruzó con la hermana de Martín, esa misma que le había mandado mensajes escondidos, que le había sonreído con hipocresía, que nunca la defendió. Iba sola, con gafas oscuras, pero la reconoció al instante. La mujer se detuvo, sorprendida, y trató de forzar una sonrisa. «Clara, qué sorpresa, estás diferente». Clara la miró fijo, con calma. «Sí, porque ya no vivo como antes». No dijo más. No preguntó cómo estaba Martín. No aceptó la conversación tibia.
solo siguió su camino, empujando el coche con serenidad. La hermana se quedó ahí, incómoda, sin saber qué hacer con tanto silencio. Y Clara, mientras se alejaba, sintió un alivio extraño, como si hubiese cerrado otra puerta más, una de esas puertas invisibles que también pesan. Esa noche, mientras bañaba a su hijo, pensó en todas las veces que creyó que no iba a poder. En cada lágrima tragada, en cada noche en vela, en cada insulto que soportó. Y sin embargo, ahí estaba, fuerte, bañando a su hijo con ternura, tarareando una canción bajito. A veces el poder no se grita, se vive, en los gestos pequeños, en la forma en que no se repite el ciclo, en el modo en que el pasado ya no dirige el presente. Clara envolvió al bebé en la toalla, lo besó en la frente y se quedó mirándolo largo rato. Era su ancla y su motor. No necesitaba más. No necesitaba a nadie que no supiera amar sin herir, porque había aprendido que el amor que lastima no es amor, y que una mujer rota puede reconstruirse si deja de mirar atrás. Con el correr del tiempo, las visitas al centro de apoyo se hicieron menos frecuentes. No porque ya no lo necesitara, sino porque ahora tenía otras herramientas. Clara empezó a ayudar a otras mujeres desde su experiencia, no con discursos preparados, sino con verdades sencillas. Cuando una nueva ingresaba al grupo, ella se acercaba, le ofrecía té y le decía, «Yo también pasé por eso». Y en esas pocas palabras había una red, un puente, una esperanza. Nunca contó su historia como una víctima. La contaba como alguien que había elegido no quedarse donde la rompieron. Porque entendió que la compasión tiene más fuerza cuando viene de la verdad, y su verdad ya no dolía igual. Ahora era motor. Era causa, era una forma de devolver lo aprendido. Un día, al revisar el correo, encontró una carta sin remitente. La letra era de Martín. Clara dudó unos segundos, pero decidió abrirla. No era una súplica, ni un ataque. Era una confesión torpe, llena de arrepentimientos, y frases como, «Me doy cuenta tarde, y vos eras todo y no lo vi». Leyó todo sin pestañear. Luego dobló el papel, lo metió de nuevo en el sobre y lo colocó en la parte baja del cajón, junto a otras cosas que no quería olvidar, pero tampoco necesitaba ver. No sintió ni odio ni ternura, solo distancia, y eso le confirmó que había sanado más de lo que creía, porque cuando el dolor ya no arde, cuando el nombre del otro ya no pesa, es ahí cuando una realmente se libera. Y Clara, en ese momento, ya era libre, sin alardes, sin gritos, solo libre. Un mes después, recibió una invitación para hablar en un pequeño encuentro de mujeres en situación de vulnerabilidad. No era una conferencia, ni algo formal, solo un círculo íntimo donde compartir experiencias. Clara aceptó. Se sentó frente a unas 10 mujeres con miradas gastadas y manos entrelazadas por el miedo. Habló con voz baja, pero firme. No buscó impactar, solo contó cómo empezó a perderse y cómo se reencontró. Dijo que no fue de un día para otro, que hubo recaídas, dudas, noches en las que pensó en rendirse, pero también habló del momento en que se miró al espejo y decidió no permitir nunca más que alguien la hiciera sentir menos. Al terminar, nadie aplaudió fuerte, pero una a una, las mujeres se le acercaron, la abrazaron en silencio, y en esos abrazos, Clara sintió algo más poderoso que el reconocimiento, pertenencia. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela pequeña y la puso junto a una maceta que había comprado días antes. Era una planta resistente, de hojas gruesas y verdes, que no necesitaba mucho para vivir. La miró largo rato y luego escribió en su cuaderno: «A veces sobrevivir es como ser esta planta, crecer con lo justo, pero con fuerza». El bebé dormía en su cunita y la casa olía a jabón y calma. Afuera llovía leve, como si el mundo quisiera acariciarla también. Clara se sentó en el piso, con una manta sobre los hombros, y cerró los ojos.
Ya no le temía al futuro, porque lo estaba construyendo con cada decisión, con cada límite, con cada gesto que antes parecía pequeño, pero que ahora era inmenso. Una tarde cualquiera, mientras organizaba cajones viejos, Clara encontró el vestido que había usado en su último aniversario con Martín. Era rojo, ajustado, el que él había elogiado con esa mirada posesiva que ella antes confundía con amor. Lo sostuvo un momento entre las manos, lo olió y luego lo dobló con cuidado. No lo rompió, no lo quemó. Simplemente lo dejó sobre el respaldo de una silla y supo que ya no le pertenecía. Esa prenda era parte de otra versión de sí misma, una que ya no vivía ahí. Esa noche, antes de dormir, lo metió en una bolsa junto a otras cosas que ya no usaba. Lo llevó al día siguiente a una fundación de mujeres, no porque pensara que otro debía vestirlo, sino porque necesitaba desprenderse sin odio, soltar sin dramatismo, liberarse sin escándalo. Martín no volvió a molestarla después de la última visita. Quizás entendió, quizás se resignó, o tal vez encontró otro lugar donde derramar sus miserias. Pero eso ya no importaba. Clara dejó de preguntarse por él. Su mente y su tiempo estaban ocupados con cosas reales. La primera vez que su hijo dijo «mamá», el esfuerzo por aprender nuevas herramientas en su trabajo, los paseos de domingo al parque, su vida ya no giraba en torno a lo que perdió, sino a lo que construía. A veces, al pasar frente a un espejo, se detenía, no para mirarse la ropa o el peinado, sino para reconocerse, y siempre, sin falta, encontraba una versión suya más firme, más completa, más suya, porque el verdadero triunfo no era que él se arrepintiera, era que ella ya no necesitaba ese arrepentimiento para sentirse valiosa. Un día, al salir del trabajo, Clara se cruzó con una antigua amiga, alguien que había desaparecido durante los peores momentos, quizás por miedo, quizás por comodidad. La mujer se mostró sorprendida al verla tan entera. «¿Te ves distinta?» «Mejor», le dijo. Clara sonrió sin resentimiento. «Es que ahora soy yo». No hubo reproches. No hacía falta. La distancia ya había hecho su trabajo. Pero ese pequeño encuentro le mostró algo más. Cómo había cambiado no solo por dentro, sino también en cómo los demás la percibían. Ya no era la mujer frágil, la esposa del hombre agresivo, la que aguantaba por miedo. Ahora era la mujer que había atravesado el fuego. Y no solo había salido viva, sino luminosa. Esa noche, mientras preparaba la cena, su hijo se acercó gateando, balbuceando sonidos que aún no formaban palabras, pero que llenaban la casa de alegría. Clara lo alzó, lo besó en la frente y lo sostuvo sobre su cadera mientras seguía cocinando. No era una imagen de película, era real, era sencilla, pero para ella era todo. Recordó las noches en que pensó que no podría con todo, que se sintió al borde de quebrarse. Y sin embargo, ahí estaba, firme, presente, no perfecta, pero sí plena. Cada cucharada que removía en la olla, cada pañal cambiado, cada cuenta pagada con esfuerzo, eran parte de su nueva historia. Una historia que no necesitaba héroes ni salvadores, porque la protagonista, la que sostenía todo, era ella. Y eso, aunque nadie lo aplaudiera, era su victoria diaria. Con el tiempo, Clara dejó de contar los meses desde que se había ido. Ya no marcaba aniversarios del dolor, ni necesitaba recordar fechas para saber lo lejos que había llegado. Empezó a planear el futuro con tranquilidad. Pensaba en retomar la universidad, en buscar una guardería para su hijo, en mudarse a un lugar un poco más grande. No soñaba con lujos, pero sí con estabilidad, con una vida tranquila, sin sobresaltos, y cada pequeño paso la acercaba más a eso. Ya no corría detrás de nadie, ya no pedía validación. Había aprendido a darse valor a sí misma, a reconocer su esfuerzo, a sentirse suficiente, sin necesidad de testigos,
sin necesidad de aprobación. Un fin de semana, mientras regaba sus plantas, pensó en dejar una de ellas en su antigua casa, no como gesto de reconciliación, sino como símbolo, como mensaje mudo. Fue hasta allí una tarde, sin avisar, con su hijo dormido en el cochecito y una maceta entre las manos. Nadie salió a abrir, pero no lo necesitaba. Dejó la planta justo frente a la puerta, junto a una pequeña nota que decía: «La vida sigue, incluso en el silencio». Luego se marchó. No miró atrás. No esperó respuesta. Era un cierre simbólico, una forma de decir: «Yo sigo, y vos, con lo que hiciste, vas a tener que vivir». No había odio en sus pasos, solo firmeza. Clara sabía que no necesitaba destruir al otro para reconstruirse a sí misma. Su justicia no era venganza, era libertad. Al regresar a casa, sintió un tipo de paz que no conocía. No esa que viene cuando todo está perfecto, sino la que llega cuando uno ya no le teme a lo que duele. Entró en su pequeño departamento, se quitó los zapatos y se recostó en el sofá mientras su hijo seguía durmiendo. Cerró los ojos, respiró hondo y en su mente aparecieron imágenes. La Clara del pasado, con los ojos apagados, la voz temblorosa, la espalda encorvada, y luego la de ahora con el pelo corto, la mirada firme, las manos seguras. Sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque, a pesar de todo, seguía de pie, porque ya no se trataba de resistir, sino de vivir. Días después, caminando por el mercado, alguien le tocó el hombro. Era una mujer mayor que la había visto en el encuentro de mujeres hacía meses. «Te reconocí por la forma en que caminás», le dijo. Clara rió, sorprendida. «¿Y cómo camino?», preguntó. «Como alguien que se salvó sola», respondió la mujer con una ternura inesperada. Clara sintió un calor en el pecho. A veces no nos damos cuenta de cuánto hemos cambiado, hasta que alguien nos lo refleja sin intención. Y ahí entendió que su historia, su dolor, su proceso, no eran solo suyos, eran también un espejo para otras, una señal silenciosa de que sí se puede, que el infierno no es destino, que con coraje y paso firme también se sale, también se renace. Una tarde de domingo, Clara fue a la plaza con su hijo. Él ya caminaba con pasos torpes, pero decididos. Lo soltó para que explorara un poco solo, siempre atenta, siempre cerca. Lo vio reír, caerse, levantarse. Y en cada uno de esos movimientos, Clara se vio a sí misma, porque su hijo, sin saberlo, le estaba enseñando algo, que caerse no es el fin, que tropezar no es derrota, que lo importante es seguir andando. Se sentó en una banca, observándolo con el corazón lleno. No pensó en el pasado, no calculó el futuro, solo estaba ahí, presente, entera. Y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de protegerse de nada, porque sabía que todo lo que necesitaba ya lo tenía dentro. Más tarde, al llegar a casa, Clara se miró en el espejo del baño. Se acercó despacio, se observó con detalle. Ya no buscaba heridas, buscaba señales de vida, y ahí estaban, en las ojeras que hablaban de noches largas, en las manos marcadas por el trabajo, en las arrugas nuevas que aparecían junto a su sonrisa. «Esta soy yo», murmuró. Y no le faltaba nada, no le sobraba nada. Era suficiente, era suya, por fin. Cerró los ojos, respiró profundo y soltó una última frase en voz baja. «Gracias por no rendirte, Clara». No necesitaba aplausos, no necesitaba testigos, porque su mayor triunfo era ese, haberse elegido, cada día, aunque doliera, aunque costara, aunque nadie lo viera. Una mañana, mientras organizaba papeles, Clara encontró el certificado de nacimiento de su hijo. Lo sostuvo un momento, como si fuera un trofeo silencioso, no por el papel en sí, sino por lo que representaba. El comienzo de una vida en libertad, el punto de partida de todo lo que vino después. Lo colocó en un portarretratos simple, lo dejó en la repisa principal, al lado de una foto reciente de ambos sonriendo en la plaza.
Era su altar personal, su forma de honrar la vida que había elegido construir. Ya no guardaba fotos del pasado, no necesitaba recordatorios de lo que escapó, solo símbolos de lo que había elegido: amor propio, dignidad y paz. Un día cualquiera, mientras caminaba hacia el trabajo con su hijo en brazos, alguien la llamó desde un auto. Era Martín, más delgado, con el rostro envejecido, los ojos buscando algo que ya no estaba. «Solo quería decirte que nunca imaginé que ibas a estar así», dijo, mirando al bebé, al bolso colgado en su hombro, a esa mujer que ya no era suya. Clara lo miró en silencio. No hubo rabia, no hubo tristeza, solo serenidad. «Yo tampoco lo imaginé, pero acá estoy». No dijo más. Se giró y siguió caminando. Martín no insistió, no la llamó, solo la observó alejarse, como si finalmente entendiera que ya no había lugar para él, que el tiempo no vuelve, y que hay miradas que no necesitan palabras para decir «ya no más». Esa noche, Clara escribió una última página en su cuaderno. No era un relato ni una carta, era una lista de todo lo que había logrado: vivir sola, criar a su hijo, conseguir un trabajo, recuperar su voz, sanar su cuerpo, volver a confiar en sí misma. Leyó cada línea en voz alta, con una calma dulce. No lloró, solo sonrió, porque entendía que nada de eso había sido fácil, pero todo había valido la pena. Luego cerró el cuaderno, lo guardó en una caja y la puso en lo alto del armario. No para olvidarlo, sino para saber que ya no necesitaba abrirlo todos los días. Ya no era un refugio, era un recuerdo. Un capítulo que no se niega, pero que tampoco define. Al día siguiente, Clara se levantó temprano, preparó el desayuno y abrió las ventanas de par en par. El aire fresco entró con fuerza, moviendo las cortinas, despertando la casa. Su hijo balbuceaba mientras jugaba con sus cubos, y ella lo miraba con una ternura inmensa. Se sirvió un café, se sentó junto a él en el piso y respiró hondo. Era un día más, uno cualquiera, pero para ella era una victoria, porque cada mañana era una elección, y ella seguía eligiéndose, sin ruidos, sin escudos, sin miedo. En ese instante no deseó nada más, solo quedarse ahí, habitando su paz, cultivando su calma, siendo presente, porque ahora su vida ya no dolía, se sentía, y se sentía bien, profundamente bien. Semanas después, en una tarde tibia de otoño, Clara regresó por última vez a la casa donde todo empezó. No para hablar ni para enfrentar a nadie. Fue sola, con una carta en la mano y una decisión clara. Se acercó a la puerta, la misma que una vez cruzó con miedo, y dejó la carta bajo el felpudo. Dentro de ella, solo una frase: «Gracias por mostrarme quién no quiero ser». No firmó, no explicó, no justificó. Solo dejó eso. Un cierre limpio, sin escándalos. Luego, antes de irse, se detuvo frente al portón y miró por última vez esa fachada. No sintió dolor, no sintió nostalgia, solo una extraña y poderosa tranquilidad. Y entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y no miró atrás. Esa noche, al llegar a su hogar, Clara se miró en el espejo del pasillo, el mismo donde alguna vez evitó su reflejo. Se quedó ahí un momento, observando cada trazo de su rostro, y por primera vez en mucho tiempo se sonrió a sí misma. Una sonrisa real, profunda, completa. Se acercó a su hijo, lo alzó en brazos y caminó hasta el balcón. El viento le acarició la cara, cerró los ojos, lo abrazó fuerte y murmuró, sin voz: «Y por fin pude respirar».